Bueno, ahora sí, buenos días. Entonces, ya no tenemos a nadie más en la sala de espera. Espero todos hayan amanecido muy bien. Vamos a revisar que los espacios que están vacíos aquí en el llamado asistencia, pues que realmente sea que no están. ¿Sí? Que no me haya faltado por escribir alguno. Por ejemplo, Castro Medina Juan David no está. Castro era Daniel, tampoco está. Henao, tampoco. Herrera, tampoco. Montoya, tampoco está. Paneso, hoy sería la segunda falla de Paneso. Vanegas, tampoco está. Pero recuerden que ahí al frente de su nombre está apareciendo de una vez cuántas fallas llevan. Entonces Paneso lleva a Castro Medina, se llevaría la segunda, ni ayer ni hoy. Castro Daniel la primera. Henao la primera. Herrera la primera falla del periodo. Paneso la segunda falla del tercer periodo. Vanegas la primera. Listo, eso sería en 8-1, pasemos a 8-2. Álvarez no se ha conectado todavía. Cardona tampoco. García tampoco. Guzmán tampoco. Martínez Varela no está conectada. Melo tampoco. Olaya tampoco. Osorio tampoco. Pulido tampoco. Y Rodríguez Jennifer tampoco. Telles Lozada tampoco. Bueno, entonces sería la primera falla para Álvarez. Cardona lo mismo, la primera falla. García Laura. Segunda falla para Guzmán. Martínez Valera la primera falla del periodo. Melo la primera falla del periodo. Olaya, van 2 días fallando. Osorio la primera falla. Pulido, segundo día que falla. Segunda clase. Rodríguez Jennifer una falla. Y Telles una falla. Listo. Bueno, ahora sí, entonces ya terminamos esta asistencia. Pasamos ahora a continuar en lo que estábamos ayer. Ya saben que antes de continuar, pues vamos a revisar que no tengamos ningún tipo de intruso en nuestra clase por medio de las cámaras. Entonces las encendemos un momento, solamente un momento, mientras yo reviso. Después de que haga la revisión, la apagan. La pueden apagar. Quieran. Bueno, no prendió la cámara Vallejo, Dylan, Emily, Juan Andrés, Catalina, Verónica, Camilo Orozco, Iván, Duarte, David. Bueno. Bueno, acaba de llegar un compañero. Ya la pueden apagar, entonces. Entonces, ayer quedamos en que hoy vamos a explicar el ejemplo 1 de factorización, ¿no?
Pues entonces estábamos tratando de explicar por medio de ejemplos, ¿cierto? Lo traté de hacer con ejemplos numéricos para que entendieran qué era la palabra o cuál es el concepto más básico de factorizar. ¿Sí? Porque ahora en adelante los ejercicios le van a pedir eso. ¿Sí? Le van a decir ustedes, factoricen. Bueno, entonces, miremos que vamos a mirarlo, digamos, uno puede hacer la multiplicación y encontrar un resultado, o el resultado convertirlo en una multiplicación. Entonces, lo más fácil es lo que uno más fácil se le va a hacer a bueno, digámoslo así, es como lo que le pasa a ustedes, ¿cierto? A ustedes se les facilita más sumar que restar, se les facilita más multiplicar que dividir, ¿cierto? Pues en este caso, al estudiante le queda más fácil, ¿cierto? Por lo general, no estoy hablando por ustedes, estoy hablando por usted, por el niño que el año pasado, todos los niños que el año pasado estuvieron en noveno, que miraron álgebra, por todas las personas que han pasado por álgebra, ¿sí? O sea, es como un común, ¿sí? Porque es que la factorización es devolverse al resultado de una multiplicación. Por ejemplo, si yo voy a multiplicar este valor, ¿cierto? Lo voy a multiplicar, por esta expresión, pues entonces nosotros los escribíamos en dos paréntesis, ¿sí recuerdan? Entonces, los escribimos en dos paréntesis, ¿cierto? Estos dos. Pero entonces, a nosotros hacer esa operación, ¿cómo la hacíamos? Pues entonces, ayudémonos de que nuestros marcadores acá que tiene el programa, entonces, ¿qué pasaba con el X y qué pasaba con el 3? Pues el X, aquí lo hacen de otra manera, ¿no? Aquí lo hacen X por este paréntesis, por todo este paréntesis, y 3 por todo ese mismo paréntesis. Y mira, entonces aquí aparece el X y aquí aparece el 3, ¿no? Y el mismo paréntesis aparece ahí, ¿cierto? Es otra manera de hacerlo, también es válida, ¿no? ¿Por qué? Porque la manera que ustedes sabían o les expliqué aquí en clase era X por X, ¿cierto? Después X por 4, ¿cierto? Luego 3 por X y luego 3 por 4. No, eso no va a afectar en nada el resultado porque miren, hagámoslo en orden y verá que van a obtener este resultado de acá. Entonces, X por X. Uy, me estoy yendo muy lejos. X por X nos da X al cuadrado, ¿cierto? X por 4 nos da 4X, ¿cierto? Listo. Ahora cambiamos por el 3. 3 por X nos da 3X. 3X por 4 nos da 12. Entonces, de cualquier manera le va a dar, porque si usted lo hace de cualquier manera que sepa, aprenda usted a multiplicar, bien sea por esta o por la que yo les expliqué, ¿cierto? Sí, sí señor, mogollón. Entonces, de cualquiera de las dos maneras tiene que llegar el resultado. Entonces, este 4 con este 3, como son términos semejantes, entonces se pueden sumar y se deja la misma letra. ¿Cuál es la misma letra o variable? Es la X. Entonces, como ambos tienen X, ambos son positivos, entonces se pueden sumar, ¿cierto? Entonces, 4X más 3X le daría 7X. Entonces, eso es lo que aparece acá. Y si se pueden fijar, los términos que no tienen término en común, que son el X al cuadrado y el 12, siguen apareciendo ahí al lado, al final de la expresión. ¿Cuál es el reto ahora? ¿Cuál es la meta ahora en esta unidad, en este periodo? Que a partir de este resultado, ahora ojo con esto, que ahora a partir de este resultado, este que está acá, nos podamos devolver a esta multiplicación.
¿Listo? ¿Con qué? Con lo que decía el método, con lo que decía el texto, con las máquinas de la matemática. ¿Cuáles son las máquinas de las matemáticas? Entonces, para que vayan conociendo y lo vayan preguntando a sus papás, pues díganle que les van a decir que las máquinas matemáticas que van a utilizar este periodo se llaman los casos de factorización. ¿Listo? Bueno, pero ingresamos aquí un estudiante que acabó de entrar. Este estudiante se llama Rodríguez Jennifer. Bueno. Entonces, vuelvo y repito, eso está en la unidad, eso está en la guía de conocimiento. Pues, digamos, si van a tomar apuntes, creo que hasta el momento sería rayar, ¿cierto? O sea, sería como indicar de dónde salió cada término, ¿no? Bueno, entonces ya saben que ese es el reto, ¿no? Dice, profe, no entiendo si 4x más x, porque no da. Ah, bueno, ojo porque vamos a aclarar una duda que tiene Parrado. Vamos a establecer una diferencia aquí. Hay un compañero que tiene esta duda. ¿Qué dice? ¿Por qué él dice, por qué este resultado no da 7x al cuadrado? ¿Por qué no da 7x al cuadrado? Porque la única manera de que esto dé al cuadrado es que se sumen los exponentes, el exponente 1 que hay acá y el exponente 1 que hay acá, ¿cierto? Y cuando yo sumo exponentes, cuando yo multiplico, pero aquí yo no estoy multiplicando, ¿cierto? Entonces no puede, tiene que dar simplemente 7x a la 1, o sea, porque como ambos tienen el mismo exponente, se deja el mismo exponente, pero en la suma y en la resta, ¿no? Si yo estuviera multiplicando, entonces, si yo estuviera desmultiplicando Parrado, o sea, si esto lo tuviéramos entre paréntesis, si estuvieran multiplicando, entonces 4 por 3 sí me daría 12. O sea, ahí sí cambia el valor porque estamos multiplicando. Y x1 por x1 me daría x2. ¿Por qué? Porque suman los exponentes, ¿cierto? 1 más 1. Y les daría 2. ¿Listo, Parrado? Esa es la diferencia del por qué aparece el 7x acá y no el 7x al cuadrado, ¿listo? Bueno, entonces, por lo tanto, x más 3, x más 4 es una operación, es una expresión factorizada del polinomio. ¿Listo? Entonces, ahí no se ha terminado la guía de conocimiento, pero yo les dije a ustedes que como esta semana me tocaba recuperar lo de la semana pasada, entonces que en este solo documento ingresé todo, ¿cierto? Entonces, aquí ingreso la guía de verificación. ¿Por qué? Porque es que el primer punto o la primera actividad, ¿cierto? Ah, bueno, les quiero recordar que en la guía de verificación yo no escribí el 3P, ¿listo? Entonces, ustedes tienen que escribir octavo 3P, ¿listo? No se les olvide, tengan muy presente eso. Entonces, en la guía de conocimiento que yo les envié, no le cambie aquí el 2P por un 3P, ¿listo? Entonces, no vayan a enviar a este correo, ¿listo? Tienen que enviarlo. Está mal. Y este estaría bien, ¿cierto? Entonces, no es que lo que pasa es que el de talleres octavo 2P se habilitó solamente para el segundo periodo y ahora se abrió un nuevo correo para el del tercer periodo para que lleguen solo trabajos del tercer periodo, sí, para que no se vayan a mezclar los del segundo con el tercero. Bueno, entonces aquí ya ingreso a la guía de verificación porque de ese primer tema, factor común, de ese se trata todo se trata toda la actividad que les coloqué en plataforma. Recuerden que los que no tengan plataforma simplemente lo desarrollan
manualmente por escrito y lo envían con procedimientos al correo, ¿no? Bueno, entonces tenemos por aquí a Herrera. Iba Luisa, ya estaba. Y Valle también. Bueno. Entonces, no, esto está mal acá. Ejemplo de la actividad 1. Entonces, tenemos que tener en cuenta, para poder solucionar la actividad 1, tenemos que tener en cuenta esta parte de la guía, ¿listo? Entonces, ojo, porque lo que más van a utilizar es esta operación, ¿no? El MCD. ¿Qué es el MCD? Máximo común divisor. Entonces, el factor común de una expresión algebraica es el producto del máximo común divisor de los coeficientes de cada término, ¿sí? Por el MSD de las partes literales. Entonces, vamos a mirar, vamos a recordar cómo se saca el máximo común divisor de los números, de los coeficientes que acompañan a los términos, y vamos a explicar cómo se saca el máximo común divisor de las partes literales, que es muy fácil. ¿Por qué digo que es más fácil sacar el de las partes literales? Porque sacar el de las partes literales es sacar el de menor exponente. ¿Listo? Entonces, por lo general se les complica más, o hay más errores sacando el máximo común divisor de los números, ¿cierto? De los coeficientes, que de las mismas letras, porque vuelvo y repito, si ustedes miran allá los coeficientes, digamos, vamos a suponer x a la 2, x a la 3, x a la 4, x a la 5. ¿Cuál es el de menor exponente? X a la 2. Ah, entonces el máximo común divisor es x a la 2. Entonces es el de menor exponente, el número sea el número menor que haya en el exponente. Entonces, bueno, entonces el máximo común divisor de la parte literal de los términos está formado por las variables comunes de todos los términos de menor exponente. Vea lo que yo les decía acá. Lo tienen como un ten en cuenta. Para que tengan presente eso, que el MCD de la parte literal, ¿sí? Es el menor exponente, ¿no? Y ojo, porque tienen que ser comunes. O sea, todos deben tener X, y si todos no tienen X, entonces no se puede sacar máximo común divisor de X. Bueno, vamos a mirar con estos ejemplos, ojalá logremos, lo esperado es que logren entender ese máximo común divisor en la parte literal, y pues recordar el máximo común divisor de los números, ¿no? Porque el máximo común divisor de los números lo vienen trabajando desde primaria. El área de tres rectángulos de altura 6x y a la 2 se indica a continuación. Entonces, ¿cómo encuentran el área de esta figura? Entonces, la base la multiplican por el exponente, o sea que este 3 por este 6 se multiplica y le daría el 18, ¿no? Este x al cuadrado, ¿cierto? No tiene compañero acá, o no tiene un común. Entonces, x al cuadrado no se puede multiplicar con nadie, pero hay que volverlo a escribir, ¿no?
Y ahora, porque nos dicen que hay ¿cuántos? 3 rectángulos. El área del primer rectángulo sería x a la 2, se deja ahí quieto, pero entonces recordemos que este y lleva un exponente 1, ¿no? A ver. Y lleva un exponente 1, para que entendamos, para que recordemos, ¿no? Este 2 ya al lado lleva exponente 2. Y este x está con exponente 2. Entonces, este y a la 2 con este y que está acá, de aquí de la figura, aunque la agrandamos por si no la alcanzan a ver allá. Entonces, este y a la 2 con este y, entonces se multiplican, pero recuerden que el exponente de la y cuando está sola es 1, ¿no? O sea, cuando no tiene un término como exponente. Bueno, entonces, ahora revisemos el segundo rectángulo, ¿no? Bueno, este 2 que está acá, ¿cierto? Eso es un error en el dibujo, ¿no? Solamente hay un y2, ¿listo? Bueno, entonces, ahora hay que multiplicar 6x2 y a la 2 por 2x2. Entonces, fíjense que ahora los que tienen en común son x, ¿cierto? X a la 2, x a la 2. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? El x a la 2 que está arriba. Bueno, pues los números sabemos multiplicarlo, eso lo tenemos claro, muy claro, ¿cierto? El 6 con el 2 pues nos daría el 12, ¿no? El x a la 2 con el x a la 2 sabemos que los tenemos que sumar y dejar la misma letra, o sea, dejar la misma x. Entonces, x a la 2 por x a la 2 nos daría x a la 4, ¿no? El y a la 2, recuerden que este 2 que está aquí no cuenta, ¿no? Este y a la 2, como este otro término no tiene y a la 2, entonces el y a la 2 hay que volverlo a escribir en el resultado, ¿listo? Bueno. Por último, aparece esta figura. Entonces, aquí, en este rectángulo, sí se puede multiplicar el x con el x y el y con el y. ¿Listo? Entonces, como sí se puede multiplicar, entonces, ¿cuánto nos va a dar? El 6 con el 4 nos va a dar 24, ¿cierto? El x a la 2 con el x, recordemos que esta x tiene un exponente 1, ¿cierto? Y este y a la 2 con este y a la 2 tiene un exponente, cada uno tiene exponente 2, por lo tanto daría 4, ¿no? Entonces x a la 2 con x a la 1, x a la 3, y a la 2 con y a la 2 nos daría y a la 4, ¿listo? Hasta ahí el ejercicio nos dijo, recuerden que el área de los tres rectángulos de altura 6x a la 2, y nos están pidiendo el área, entonces, como son tres áreas, ¿cierto? Como son tres áreas, entonces nos tocaría sumar cada una de ellas, ¿cierto? Pero, si ustedes se fijan, todos los rectángulos tienen en común, ojo porque por eso viene aquí la palabra, quiero que de una vez asocien esto, ¿no? Aquí gráficamente podemos entender por qué aparece la palabra común, ¿listo? Porque todos los rectángulos tienen la misma área, miren. Todos los rectángulos tienen la misma área, no, sino la misma altura, perdón. La misma altura, 6x2y2, 6x2y2, 6x2y2. Entonces, aquí le hacen un ejercicio mental a ustedes en donde le dicen, como todos los rectángulos que les acabaron de mostrar tienen la misma altura, vean, el mismo 6x2y2, entonces le dicen, pues, ustedes pueden hacer lo siguiente, pueden tomar el 6x2y2 y lo pueden multiplicar por la base, porque como juntamos los rectángulos que tienen base, 3x, ¿de acuerdo? Ven que les muestro aquí con la opción de vista compartida.
para que de una vez asocien. Entonces, empecemos a revisar. El primer rectángulo, ¿cuánto tenía de base? 3x. Ah, ve ahí, este tiene 3x. Ese pedacito hay que sumarle el otro pedacito del rectángulo, o sea, la otra base, más 2x2. Entonces, por eso aquí aparece más 2x2. Como estamos pegando, estamos juntando los rectángulos, entonces ahora nos falta juntar el último pedacito, el 4x y a la 2. O sea que yo puedo tomar la base como un polinomio, ¿cierto? Un trinomio, ¿cierto? Tres términos, pero sumados, porque estoy sumando los pedacitos, el pedacito que vale 3y, más el pedacito que vale 2x cuadrado, más el pedacito que vale 4xy cuadrado, ¿cierto? Y yo, ¿cómo haría para calcular el área de esto? Lo mismo. ¿Cómo hicimos acá? Multiplicar la base y la altura por la base, ¿cierto? Aquí también se hace lo mismo. Se multiplica la altura por la base, pero es que la base, ¿cuánto es? La base es un polinomio, ¿cierto? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que podemos darnos cuenta que hay un término en común. ¿Cuál es el término en común? ¿Cierto? O un factor común. Entonces, el factor común de todos esos términos es el 6, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes miran en los valores del área, ¿cuáles serían? 18, 12 y 24. Entonces, aquí viene la famosa comprobación para que ustedes miren si les quedó bien o les quedó mal. Entonces, ¿ustedes cómo saben que les quedó bien? Recuerden que el primer rectángulo les dio 18x a la 2 y a la 3. Entonces, vamos a mirar el primer rectángulo. El primer rectángulo nos dio 18x2 y a la 3. Si lo miran aquí, lo acabo de borrar, ahí ya. El segundo rectángulo les dio este que está acá, 12x a la 4. 12x a la 4 y a la 2, véanlo acá, el segundo rectángulo, área 2, ¿sí miran? Y el área 3, o sea, el último rectángulo que le calculamos el área, nos dio 24x 3 y a la 4. Entonces, ahí está, ¿cierto? Resulta y pasa que ustedes tenían el área de cada rectángulo y si lo suman, pues tienen el área total de todos los tres rectángulos. Pero ¿cómo? El resultado es multiplicar las áreas y encontrar las áreas. ¿Cómo nos podemos devolver, cierto? Esto es una manera gráfica, ojo. O cómo podemos factorizar eso. Entonces, fíjense que el 18, el 12 y el 24, ¿qué es lo que decía ahorita antes de empezar la parte de factor común? Nos hablaba del máximo común divisor, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será el máximo común divisor de 18, 2 y 24? Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? Menos de un minuto. Bueno, 18, 12 y 24. Entonces le vamos a sacar, vamos a sacarle mitad a esos términos, ¿cierto? Si se acaba el tiempo, volvemos a ingresar, claro que sí. ¿Cuánto sería la mitad de 18? 9. ¿Cuánto era la mitad de 12? 6. ¿Cuánto era la mitad de 24? 12. ¿Se puede volver a sacar mitad?